Bien, antes de empezar, sí, porque yo sé que más de uno de los que van a estar video piensan que esto va a ser fácil o que se va a hacer rápidamente, o porque esperan un video de 5 minutos, yo les voy a hacer un video de 5 minutos. Supongamos que tengo un carácter modular, donde tengo el torso, acá está la malla, ustedes pueden, si quieren cambiarlo, de esta manera, ¿sí? ¿Lo ven? Y el material que está acá, lo pueden cambiar de esta manera. ¿Sí? Y si quieren que esto, hacerlo directamente por Blueprints, ¿sí? Ahora esperen que vuelvo a como estaba antes y les muestro. Fíjense que el material quedó el viejo, ¿sí? Por lo que yo tengo forzadamente que usar los materiales, cambiar tanto malla como material. Yo, el nodo que uso, o la función que uso, ¿sí? Es muy simple y es esta. Desde el Skeletal Mesh Component que ustedes tienen, hacen set Skeletal Mesh, ¿sí? Yo olviden esto, ¿sí? Voy a conectar esto acá para mostrarles el constructor. Y acá ponen la malla que ustedes quieran, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo esta chaqueta acá, ahí está, y yo compilo, fíjense que apareció. Y ahora tengo el segundo problema, es que le está poniendo la piel del personaje como textura, como material. Entonces, tengo que poner material, ¿no? Que sería set material. Set material. ¿Sí? Ahí está. Donde tienen que indicar el index, que básicamente es esto, donde está el material. Y acá vamos a poner esta que es muy linda. Entonces yo cuando compile, ahí está. Entonces consigo lo mismo, a pesar de que no cambié acá nada, por Blueprints consigo cambiarlo. Esa es la manera de hacerlo en 5 minutos si es lo que ustedes quieren. Ahora, lo que mucha gente no entiende es de que saber qué función usar no es la solución, ¿sí? Es el problema, exactamente. Esto es el comienzo del problema, no es la solución. Yo puedo hacer un videito de 10 minutos y subirlo a YouTube y decir, así lo cambias, así cambias material y ya está. Y lo que no te están diciendo esa persona es de que ahora vos tenés que lidiar con esto para una infinita cantidad de posibilidades de mallas, materiales y IDs. Entonces, fíjense, supónganse que yo tengo 3 cabezas, 3 brazos, 4 torsos, 3 piernas y 5 pelos. Es mi personaje modular. Son las opciones que quiero cambiar. Uno dice, tengo que poner esto 18 veces. No. Primero que la segunda no está necesariamente asociada a la primera. Yo puedo cambiar una cosa sin cambiar la otra. Y segundo, no se suman, se multiplican. Entonces ustedes tienen 3 por 3 por 4 por 3 por 5. Tienen que para un personaje determinado hacer 540 combinaciones de Skeletal Mesh y materiales. ¿Se entiende? Tienen que hacer así, control C, B y control V, para que más o menos lo entiendan. 540 veces, y estamos hablando solo de un personaje con todo esto. Y fíjense que ustedes encima ahora tienen por pieza, ¿sí? En realidad esto es por pieza, pero por personaje, y tienen ganas de poner un personaje femenino. Listo, en vez de masculino le tienen que sumar femenino, son 2 géneros, son 1080 posibilidades. ¿Sí? Imagínense un juego como Skyrim, que tiene, aparte de género masculino y femenino, infinidad de cabezas, pelos, razas. Es impracticable esto, saber cuál es el nodo que tienen que usar, cuáles son las funciones que tienen que usar. No es la solución, es el problema. ¿Sí? Es el problema. Y eso es donde, ahí es donde realmente la gente no está entendiendo cómo funciona. Las funciones para hacer esto o aquello están en la bibliografía de Unreal Engine. Ustedes pueden ir y chequearla, está todo ahí. El problema es de que el engine, como toda herramienta, solo es tan bueno como la persona que la usa.
O dicho de otra manera, tener la herramienta no te da la habilidad para usarla. O sea, entonces, ¿cuál es la solución? La solución es tener un sistema, ¿sí?, que se encargue de enganchar, ¿sí?, las necesidades de las funciones con cada cosa que ustedes necesiten, ¿sí? Un sistema que funcione de enlace entre las funciones que ustedes necesitan usar y toda la posible cantidad de opciones de mallas y materiales que tengan. O dicho de otra manera, que no solo administre cómo es la sincronización entre estos dos, sino que sea capaz de gestionar en bases de datos o lo que usen la accesibilidad a todo esto. Ese es el problema. Cualquiera puede poner estas dos funciones. Les digo mucha suerte tratando de intentar poniendo 2000 o 3000 combinaciones de estos dentro de un blueprint y que no les creyé. Entonces, aquellos que vinieron por un videito 5 minutos, les dejo la función setSkeletalMesh y setMaterial y buena suerte, ¿sí? Mucha suerte. Aquellos que todavía están mirando el video, ya les estoy avisando, esto va a ser muy difícil. Uno no aprende a usar ZBrush en un videito de 5 minutos de principiante maestro, ni siquiera un video de 3-4 horas. Lo aprende después de toneladas de horas, ¿sí?, delante del ZBrush y noches en vela con el café, tomando, pasando las noches diseñando. Es algo que requiere mucha pasión y que realmente les tiene que gustar mucho para hacer. No esperen un videíto que les explique cómo hacerlo, ¿sí? Imagínense que ustedes van a un estudio de construcciones y le dicen, quiero que me hagas un tutorial de 5 minutos sobre cómo hacer un rascacielos. Se les van a reír la cara. Hacer un videojuego es más complicado que hacer un rascacielos incluso. No hay un videito de 5 minutos. No lo hay. Ahora, ¿por qué razón yo hago este video? Porque está bien, a mí, o sea, soy una persona inteligente y si yo leo la documentación yo puedo más o menos darme cuenta cómo usarla a mi favor. Pero hay gente que le cuesta, ¿sí? Entonces yo, como soy docente hace más de 10 años, digo, bueno, quizás pueda hacer algo al respecto, hacer un video y explicarlo. Pero quiero que entiendan de que eso no lo va a hacer más fácil, ¿sí? Lo va a hacer más a menos, pero aún así van a tener que pasar incontable cantidad de horas de su parte en el video, ¿sí? O directamente investigando ustedes por su cuenta. Bien, la advertencia ha sido dada, ustedes decidan si quieren empezar el tutorial o no, pero de nuevo les digo, sí, yo suelo ser muy directo con mis alumnos, no va a ser fácil, no es fácil. Va a ser complicado, ¿sí? Yo voy a estar acá para ayudarlos, para darles una mano, ¿sí? Ese va a ser mi trabajo por lo que dure el tutorial. Pueden hacerme comentarios, preguntarme, cosas que tengan sentido, ¿sí? Si me preguntan, Martín, ¿me podrías dar el proyecto? La respuesta va a ser no, porque darles el proyecto les quitaría a ustedes la posibilidad de aprender y realmente lo que se busca acá es que ustedes aprendan a usarlo. Entonces, los leo en los comentarios, me preguntan, ¿sí? Cualquier pregunta que tenga sentido, ¿no? De nuevo, no quiero preguntas de no sé lo que es un material, no sé lo que es una malla. Las condiciones del curso no van a ser claras, ¿sí? No es para principiantes. Pero sacando eso, lo pueden hacer igual el curso, no les voy a decir que no, de hecho no podría porque el video va a estar en YouTube y lo pueden ver igual. Pueden empezar si quieren, si es la primera vez que ven blueprints, no hay problema. Lo que sí que van a tener que entender que va a ser más duro para ustedes que para alguien que ya tiene un poquito de manejo. ¿Sí? Bueno, entonces les deseo suerte y vamos a arrancar con el tutorial. Bueno, vamos a empezar entonces. Me llamo Martín, puede ser Martín, me pueden decir profesor como me dicen mis alumnos, como ustedes quieran. Esto va a ser un sistema de creación de personajes para Unreal Engine 4 y Unreal Engine 5. O sea, yo pienso que Unreal Engine 4 todavía tiene algo de trecho, se puede seguir usando, sobre todo en máquinas que no son muy potentes. Total, es completamente compatible.
así que decidí hacerlo en ambos, ¿sí? Bien, esto está en inglés, pero lo traduzco, no hay problema. Primero, el tutorial tiene nivel medio, no es para principiantes, no es. Si ustedes están empezando hace poco o tienen menos de un año de experiencia con el motor de Unreal y les cuesta los blueprints, no arranquen con este tutorial. Yo voy a explicar todo, sí, pero aún así, si realmente no saben de lo que estoy hablando y se van a dar cuenta enseguida, no lo empiecen. ¿Sí? Hay un montón de tutoriales que ustedes pueden seguir. De hecho, ahora implementaron sistemas nuevos de enseñanza, hay un portal nuevo de enseñanza. Pueden hacerlos y cuando ya estén un poquito más avanzados, pueden volver a a ver el tutorial de nuevo, este tutorial. No se va a ir a ningún lado y lo pueden ver cuando ustedes quieran. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente en educación existen caminos, ¿sí? Que ustedes tienen que pasar. Primero van los niveles más bajos, después la secundaria, después la facultad. No pueden desde el jardín de infantes saltar a la facultad, no es posible. Hay niveles. Ahora, en YouTube eso no ocurre, por eso se crea lo que yo digo level gaps, ¿sí? Gaps o espacios enormes de nivel. Chicos que de repente no terminaron de probar matemática en la secundaria y se quieren poner a hacer algoritmos. Esa es la magia de YouTube, pero que esté en YouTube no significa que sea fácil, ¿sí? No es. Siempre van a encontrar a alguien que les va a decir lo que ustedes quieren escuchar, que es fácil, que en 2 minutos lo sacan y les ponen un videito de 10 minutos y después se dan cuenta de que no tiene nada ahí. Pero la verdad es de que hay etapas que tienen que pasar, hay caminos que tienen que transitar. Y el aprender a usar Unreal Engine requiere de mucho tiempo y mucho esfuerzo y no pueden saltar todas esas etapas. ¿Sí? Lo entiendo, yo también fui chico, también me pasó lo mismo, pero aún así es un impedimento. Entonces, por favor, si son principiantes, no traten de saltar el gap, el espacio, no van a poder. Otra cosa que yo veo de impedimento y que va a ser un problema es la desconexión que hay entre estudiante y alumno. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, cuando doy una clase, yo tengo a los alumnos enfrente, que me pueden decir, profe, por favor, hable más despacio, ¿qué me pasa? O si tiene una duda, yo me puedo acercar al chico, ver qué está haciendo y decirle dónde está el problema. Acá no puedo, yo no puedo meterme en las computadoras de ustedes y ver dónde se están equivocando. No puedo. Y eso obviamente lleva a la frustración y el abandono del estudiante, de que dice no puedo, y lo entiendo, pero yo lamentablemente estoy en otra pantalla, en otro lugar del mundo y no puedo solucionarlo. Entonces, acá es donde yo le tengo que pedir paciencia, ¿sí? Porque no va a ser fácil, ¿sí? Paciencia y educación, ¿sí? Si la frustración los lleva a decir las palabras que no son correctas, lo que ustedes consiguen es eliminar cualquier posibilidad de recibir ayuda. Y esto es 100% cierto. Si ustedes insultan al docente o a la persona que está tratando de darles una mano, esa persona no les va a dar nunca más una ayuda. Y tengan en cuenta de que a mí no me están pagando por esto. Así que yo les diría que sean buenos y amables, ¿sí? Y tengan paciencia, ¿sí? Con el tiempo va a salir. Vamos a lo que queremos hacer, ¿sí? Estas son las imágenes de unos modelos que yo compré en un Real Marketplace, que los usé más o menos para mostrarles, pero no los vamos a usar en el tutorial. Vamos a usar otras cosas. Más que nada porque no les puedo pedir que compren lo mismo que yo, ¿sí? Porque no sería justo. El sistema en realidad, ¿sí? ¿O qué sería un sistema de Character Creation? Es buscar la manera de tomar un actor, que puede ser cualquier cosa, puede ser un pawn o lo que sea, y cambiarle las mallas y las texturas. Esas mallas y esas texturas, a ver si puedo ver el mouse, sí. Esas mallas y esas texturas, ¿sí? Este selector, vienen de una base de datos, ¿sí? Entonces, cuando yo hago un clic en algún lugar, lo que le estoy diciendo al sistema es, mira, busca la base de datos por las mallas y las texturas para poder cambiárselas al actor.
¿sí? Por ejemplo, en este caso, cuando yo hago clic en alguna de estas cosas que están acá, estoy cambiando la malla, ¿sí? Del pelo. Y también la textura, porque la textura de este pelo no es igual que el de este. ¿Sí? Entonces el sistema tiene que hacer esa petición y aparte tiene que relacionar lo que se le está pidiendo. Por ejemplo, en todos estos casos no hay un cambio de cara ni de ojos. Incluso cuando yo cliqueo en estas opciones de pelo, el color del pelo se mantiene. Porque le estoy pidiendo que me cambie la malla, no la textura. Entonces el sistema tiene que ser capaz de buscar las mallas, las texturas y ver cuándo tiene que cambiar las dos cosas y cuándo no. Acá, si yo hago un cambio entre uno y otro, tengo que cambiar tanto la malla como la textura. Las dos cosas tengo que cambiar. Acá cambio solo la malla, en realidad cambio la textura también, pero la textura que tiene que estar en relación con la que estaba usando antes para mantener el color, ¿sí? Todo eso lo tiene que hacer el sistema de creación de personajes, gestionar las peticiones de malla y textura desde la base de datos y decirle al actor que las cambie. Finalmente, tengo que ser capaz de guardar esto en un archivo de save para poder ser exportado hacia el personaje jugable, porque esto que ven acá ustedes no es jugable, es algo vacío que solamente tiene mallas y texturas que yo voy cambiando. Acá es más o menos donde les hago un pequeño review de lo que vamos a ver. Igual esto lo hice al comienzo del tutorial y después se escaló, es más grande. Pero básicamente lo que van a tener es un montón de carpetitas, donde tengo enum, strokes, texturas, widget, mallas y una base de datos. Y dentro de base de datos, ¿sí? Acá están los archivos por proyecto. ¿Sí? La base de datos va a ser completamente diferente en cada proyecto. Nosotros las vamos a armar en base a las mallas materiales que nosotros tenemos, pero después, por ejemplo, cuando les muestre con otros modelos de personaje, van a ver que la parte de base de datos la tengo que reescribir completamente. ¿Qué quiere decir? Que todo es reutilizable, pero la base de datos tiene que ser recreada con cada proyecto, ¿sí? Y después tienen un controlador, un archivo de save donde ustedes van a guardar lo que están haciendo en este momento, un actor vacío, una interfase, etcétera, etcétera. Es un poquito más largo. Pero quiero que entiendan de que de todo esto, por ejemplo, Blueprints al final no lo usé, los pocos que tenía acá adentro los dejé acá afuera, solamente un detalle. Pero quiero que entiendan de que todo lo van a usar de vuelta, menos la base de datos que la vamos a tener que escribir cada vez que nosotros usemos el proyecto en otro sistema. Entonces, lo que van a hacer ya al final es hacer una copia del proyecto con la base de datos pelada, con el proyecto pelado, y cada vez que ustedes quieran usarlo en un proyecto X o en un proyecto Y, recrear la base de datos. Bien, y esto más o menos es todo lo que tenemos que armar. Esta es la estructura del sistema, que quizás no sea la mejor, pero probablemente para muchos va a ser la primera, donde tenemos al Pawn, que es el personaje que ustedes ven que vamos a estar cambiando, ¿sí? A un controlador, ¿sí? Que va a tener el componente que me faltó acá engancharlo y que como tal, como tiene el componente que vamos a crear, que es el sistema en sí, va a poder gestionar todo. Va a hacer las peticiones a las bases de datos, que son un montón, y la base de datos le va a decir qué malla y qué textura tiene que cambiar a el Pawn, pero el que va a hacer el cambio es el controlador. La forma con la que nosotros le vamos a pedir los cambios va a ser con la interfase, que lo único que va a hacer es cuando nosotros hagamos clic en algún botón, pedirle al controlador que busque en la base de datos lo que se necesita y después el controlador le va a decir al Pawn qué cambiar. ¿Se entiende cómo va a ser? Nosotros aquí le damos clic en una interfase, la interfase le va a hacer el controlador, che, mirá, quiero cambiar la cabeza del personaje. El controlador va a ir a buscar la base de datos, las cabezas que corresponde con el botón que apretamos, va a devolver una malla o una textura y de ahí lo va a cambiar el Pawn. Una vez que terminemos de hacer todo, ¿sí? Nosotros vamos a grabar toda esa información de cada malla y cada textura en un save.
Y eso se va a exportar al nivel inicial que vamos a usar, y el personaje que va a cargar va a también cargar el save con toda esta información para que toda la información, todos los cambios que vimos acá se muevan directamente y se repliquen en el personaje final que vamos a usar. Bueno, vamos a armar el proyecto. Yo lo voy a armar en Unreal Engine 5 y en Unreal Engine 4.27.2, ¿sí? El Early Access de 5 y la última versión permitida, o mejor dicho, la última versión estable de Unreal Engine 4. Voy a mostrar los dos, cómo quedan los dos, pero voy a hacer la codificación, toda la parte de los blueprints, en uno solo. Después voy a mostrar el otro, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es setear el proyecto, armarlo como corresponde. Así que vamos a empezar, ¿sí? No voy a explicar cómo se instala el launcher ni cómo se instala cada una de las cosas necesarias, ¿sí? Esto es algo que deberían ya saber. Mi batata va a tardar un rato, así que voy a poner pausa y vamos a arrancar cuando me cargue. Bien, estamos creando un juego. Vamos a necesitar el proyecto de tercera persona. Podríamos usar el que quisieran, ¿no? Ahora, la razón por la cual lo vamos a usar es por dos razones. Primero, porque necesitamos el maniquín, porque vamos a usar el maniquín justamente como referencia visual para ver si estamos cambiando mallas, texturas, etc. Y segundo, porque la idea es de que toda la customización que nosotros hagamos después la pasemos a otro mapa, al mapa, por ejemplo, inicial con el que arrancamos, y podamos ver todos esos cambios que hicimos. Y para eso vamos a usar este mismo mapa, ¿sí? Bueno, Blueprint Ray Tracing. No tengo una gráfica con Ray Tracing, sí, soy así de viejo, mi máquina. De nombre vamos a poner creación de personaje, o lo que ustedes quieran. Porque yo ya tengo el mismo proyecto en Unreal Engine 5 con este nombre, entonces vamos a ponerle esto, ¿sí? Start Mountain no es necesario, realmente no lo vamos a necesitar. A mí no me gusta cargar el proyecto con más cosas de las que voy a utilizar. El resto es así como está, ¿bien? Y acá vamos de vuelta con otra pantalla de carga. Sí, tengo una batata, tengo una máquina que ya tiene sus 7, 8 años. Bien, acá estamos. Lo primero es, obviamente, crear un directorio donde vamos a ubicar nuestro proyecto. Vamos a poner Character Creation System o Character Creation, lo que ustedes quieran. Una aclaración, yo voy a poner todos los nombres en inglés porque es más resumido, ¿sí? Vamos a poner algo así, a ver, ahí, como para que se vea. Y eso, voy a usar nombres en inglés. Yo sé que la gente que habla en español va a decir, no, pero ¿por qué no tenés todos en español? Es más resumido, realmente, y cuando tengo que buscar una guía o alguna otra cosa que necesite, siempre la encuentro mejor en inglés que en español. Así que, es así. El tutorial va a estar en español, pero todo lo que sea nombres va a estar en inglés. Eso es algo que van a tener que aceptar. Bien, acá vamos a crear dos directorios. Miren que quiero ver, voy a usar la misma que en inglés. Sí. Yo trato de mantener la misma estructura de directorios en todos mis proyectos.
Acá va a estar todo el sistema y acá vamos a poner los mapas que creamos. Y para ir arrancando, podríamos empezar con un default, ¿sí? El mapa default. Y vamos a grabarlo en nuestra carpeta mapa. Y lo voy a llamar creation mapa. ¿Sí? Es más, vamos a cambiar el mapa predefinido por el que acabamos de crear. ¿Bien? Bien, perfecto. Lo primero que vamos a crear, en Blueprint Class, es el componente, Actual Component. Vamos a llamarlo Blueprint Component Character Creation. ¿Sí? Esto va a ser nuestro sistema, ¿sí? Nuestro sistema va a estar definido, ¿sí?, por este componente. ¿Sí? Odio estas cositas, ¿sí? Bien. ¿Qué más vamos a necesitar? Bien, vamos a necesitar un controlador, ¿sí? Un player controller. Podemos llamarlo player controller, bueno, mi controlador, creation controller, lo que ustedes quieran. Esperen que quiero usar los mismos nombres que usé en el otro. Acá, creation controller. Así. Una cosa que por el momento no me estaría gustando de Unreal Engine 5 es que los iconos no se distinguen unos de otros en lo absoluto. Creation, creation controller. Estamos. Perfecto. Un modo de juego necesitamos. ¿Sí? El modo. Creation mode. Vamos a llamarlo. Quiero que use controller. No, character creation también. Vamos a cambiar el nombre de esto. Creation mode. Ahí está. Es exactamente el mismo nombre. Exactamente el mismo. Como para que la gente no se pierda. Necesitamos, bueno, esto por ahora no lo estamos usando, así que voy a borrarlo momentáneamente. El widget y el pawn. Bien, vamos a hacer una interface. User interface widget. Este es nuestro widget. Ahora les voy a explicar qué somos, básicamente para qué sirve cada cosa. Este sería el main widget. A ver qué nombre lo pusimos. Sí, ahí estamos. No, OBS no. Creation widget. Y lo otro que hicimos es pawn propiamente dicho. Blueprint pawn. Bien, más o menos como les puse yo en el PowerPoint previo, nosotros vamos a usar un pawn, ¿sí? Básicamente es como si fuese un personaje vacío, no hay nada acá, ¿sí? Porque no necesitamos nada realmente. Ahora les voy a mostrar por qué. El Game Mode es el que vamos a usar, o sea, si alguna vez usaron un mapa, saben que, no lo tengo definido acá, ¿dónde estás? Settings, acá está. Este mapa va a cargar nuestro Game Mode. Ah, mira, le puse doble GM. GM, Game Mode, ahí estamos. Va a cargar nuestro modo de juego, ¿sí? Nuestro mapa, este mapa va a cargar nuestro modo de juego. Y nuestro modo de juego va a cargar a nuestro controlador, ¿sí? Aquí está. Listo. ¿Sí? Si ustedes tienen acá, van a ver que ya me estaría figurando nuestro controlador. O sea que la función, nuestro modo de juego es forzar la carga de nuestro controlador, ¿sí? En el momento que el mapa carga, ¿sí? Si nosotros pusimos en World Settings
el modo de juego, automáticamente nos carga nuestro controlador. Si no les sale esta pestaña, vayan a Windows, Settings, o el nombre que corresponda dependiendo de cómo tengan seteado el Unreal, y ahí les va a aparecer en Game Mode, ponen su Game Mode, y como acá adentro ustedes ya setearon el controlador, este controlador, ¿sí? Acá, ya automáticamente se los cambia. Todo lo demás no lo toquen, ¿sí? No lo toquen, ¿sí? Van a evitar sus problemas. Bien, entonces, viene arranca el juego, carga el modo de juego. El modo de juego carga nuestro controlador. Dentro de nuestro controlador, ¿sí? Acá, Creation Controller, ¿sí? Acá estamos. Vamos a agregar un componente. ¿Cuál? Este, ¿sí? Ahora, una aclaración que yo quería hacer. ¿Por qué razón yo uso el sistema de creación de personajes como si fuese un componente? Bueno, porque quiero que sea modular, ¿sí? Quiero que sea modular. ¿Por qué? Porque quizás cuando esté jugando quiera volver a cargar todo el sistema de creación. Por ejemplo, cuando juegan, que yo, Dragon Age Inquisition, y ustedes van adelante a un espejo y el espejo les permite cambiar todo su personaje. O en Skyrim, cuando entran a la consola y ponen Show Race Menu y automáticamente vuelven a cargar todo el sistema. A mí me encanta eso, me encanta que yo tenga la opción de cambiarle algunas cosas del personaje, o todas, que yo, depende de cada uno. Entonces, una forma de conseguir eso es que toda la información que permite el cambio, ¿sí? La modificación del personaje, esté en un tipo de actor, un tipo de blueprint que no está atado a nada, ¿sí? Que es un componente que nosotros podemos pegarle a cualquier controlador o a cualquier lado, ¿sí? Y con esto obviamente podemos invocar de vuelta toda la funcionalidad que tiene. Entonces, dentro de nuestro controlador nosotros vamos a agregar Blueprint Component. Ahí está, Character Creation. ¿Bien? Ahí lo tienen. ¿Sí? Excelente. Bien. Entonces, tenemos el modo, tenemos el controlador y estamos cargando ahora, porque está acá dentro del controlador, nuestro componente. Nuestro componente, que es este de acá, que ya automáticamente lo tenemos acá definido. Vamos a abrir, ahí está. Va a tener una función muy importante llamada initialize, donde básicamente vamos a inicializar el proyecto, ¿sí? Va a arrancar acá. Con esta función, ¿sí? De hecho ahora estamos en el controlador, en que yo lo puedo traer. Cuando el controlador, cuando arranque, para eso usamos esta función. Cuando el controlador arranque, nosotros vamos a inicializar, ¿sí? El componente, ¿sí? Entonces, fue muy rápido, posiblemente fue muy rápido, ¿sí? Vamos a ir más lento, porque a veces me olvido que muy probablemente la gente que está mirando esto no sabe nada, entonces me cuesta mucho nivelarlo. En el momento que carga el controlador, o sea, los que ya saben cómo se hace, por favor tengan paciencia, yo voy a volver para atrás para la gente que probablemente debe ser la primera vez que programa algo o que diseña algo. Este controlador, cuando arranque, lo primero que va a hacer es buscar una función, buscar un evento llamado Event Gameplay. Sí. Esta función arranca cuando comienza a jugar, justamente. Entonces, lo que nosotros necesitamos del controlador es que cuando arranque, cuando empiece esta función, busque a nuestro sistema de creación de personaje y lo inicialice, ¿sí? Por eso nosotros creamos una función acá que se va a encargar de cargar
todo el sistema. Eso es lo primero que vamos a hacer. Me faltó eso. Otra cosa que yo soy muy pesado con la estética. Muy pesado. Initialize. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Bien. Esa es la pregunta. ¿Cómo arrancamos? ¿Sí? Nosotros hasta ahora estamos pasando tal archivo carga tal archivo carga tal otro. Esto solamente para arrancarlo, para arrancar todo el sistema. ¿Sí? El modo de juego carga al controlador. El controlador ahora está arrancando nuestro sistema de creación de personajes, y nuestro sistema de creación de personajes con esta función que nosotros estamos invocando acá, ¿sí? Esta función va a arrancar todo el sistema. Bueno, vamos a poner esta función en su propia categoría, Initialization. Yo me mato con los nombres. Y acá viene la parte tediosa. Lo que nosotros necesitamos es que haya una buena comunicación entre controlador, personaje, módulo, ¿sí? El componente, el widget, entre todo. Hay varias maneras de hacerlo. Yo usualmente uso interfaces. Es mucho más práctico cuando estás en un mapa donde no tenés una referencia directa, etcétera, etcétera. Pero acá, como son pocas cosas, porque realmente son 1, 2, 3, 4 cosas, porque el modo de juego lo cargamos una vez y nunca más, y solo funciona como si fuese un cebador, ¿no? Para cargar esto. Son básicamente 4 cosas, ¿sí? De los cuales esto solamente funciona como base para que se pueda cargar esto. O sea que básicamente van a ser 3, 4 cosas. Entonces vamos a crear referencias directas entre una y la otra. Nuestro componente necesita una referencia del controlador. Necesita saber cuál es el controlador. ¿Bien? Necesita saberlo. Entonces, ¿cómo hacemos? La manera más fácil es que acá mismo, cuando inicializamos, nosotros le podamos dar a esta función una referencia de este controlador, para que nuestro componente, ¿sí? Nuestro sistema de creación de personajes, sepa de que este va a ser el controlador que está básicamente haciendo todo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a crear un input acá de tipo player controller. Ahí está. Bien. Vamos a llamarlo controlador o controller. Y miren lo que pasa ahora. Ahí apareció. ¿Sí? ¿Ah? En el momento que nosotros pusimos una entrada, un input acá mismo, automáticamente aparece acá. ¿Sí? De hecho, en Unreal Engine 5 es exactamente lo mismo. Se llama Player Controller. Vamos a usar el mismo nombre. ¿Sí? Para que queden igual los dos. ¿Sí? Una cosa. Yo acá podría poner una referencia dura, directa, hacia este controlador. Hacia el Blueprint Creation Controller. Ahí está. Tranquilamente. Pero ¿cuál es el problema? Si yo hago esto, ¿sí? Y yo cargo, o sea, esto ahora va a ser una referencia a este componente, con lo cual va a ser redundante, porque estamos haciéndole una referencia dura de un controlador en el mismo controlador en el cual estamos tratando de cargarlo. Primero, que no tiene sentido, y segundo, que si yo quisiera cargar este sistema en otro controlador, por ejemplo el controlador del juego de ustedes normal, me va a decir, mira, no, o sea, no es compatible. Vamos a hacer acá y vamos a decir, no es compatible. Porque acá necesito el controlador este.
¿sí? Y estás usando otro. Entonces, para evitarnos ese problema, vamos a poner solamente la función padre, digámosle, o sea, el parental, ¿sí? Solamente un player controller estándar, ¿sí? Ahí está. Entonces, ahora nosotros le podemos informar a nuestro sistema de creación de personajes cuál va a ser el actor, el controlador que vamos a usar, ¿bien? Entonces, ¿cómo le informamos esto? Bueno, extienden de acá, van a variables, get reference yourself, una referencia a sí mismo. Entonces, lo que está pasando ahora, ¿sí? Ahí está, es súper molesto con estas cosas, ya se dan una idea. Es que yo, vamos a poner esto acá porque créanme que esto se va a extender un poquito. Le estoy diciendo a esta función, mirá, el controlador que vamos a usar va a ser este. Por eso es una referencia a sí mismo. Entonces, en nuestro componente, acá estamos obteniendo una referencia a este controlador. Si nosotros hubiésemos agregado este componente en otro controlador, esta referencia que tendríamos acá sería la del otro controlador. ¿Bien? Ahora, como nosotros necesitamos guardar este controlador, necesitamos esta referencia, vamos a promoverlo variable, ¿sí? Ahora, ¿sí? A mí me encanta no dejar espacios. Nuestro controlador está definido, ¿sí? Ya sabemos cuál es, ya lo seteamos, ¿sí? Acá lo que hacemos es controller reference. Tenemos una referencia del controlador. Yo sé que a muchos les molesta todo esto, pero es necesario. Realmente es necesario que ustedes hagan bien las cosas y pongan todas las referencias correspondientes para que después se puedan comunicar y se encuentren dentro del sistema, porque si no, no saben dónde están. Bien, entonces ahora nuestro componente sabe dentro suyo, acá adentro, que nosotros vamos a usar este controlador, ¿sí? Bueno, yo generalmente hago una pausa entre pedacitos cortos de video y pedacitos cortos porque no sé cuándo voy a frenar y porque a veces no regulo el tiempo. O sea, claramente es mi primer tutorial, así que van a tener que tenerme paciencia con eso. Bueno, acá estamos en nuestro componente. Nosotros creamos una referencia del controlador, ¿bien? Perfecto. Acá es donde vamos a empezar a cargar todo, básicamente. Yo pongo en negro porque realmente lastima mucho la vista. Sí. Acá vamos a poner get reference. O lo que ustedes quieran poner, realmente no importa. Bueno, la primera función que vamos a hacer es la de cargar a nuestro personaje, ¿sí? Nuestro personaje. Tranquilamente podríamos hacer así y mandarlo al 000. Por ahora, ¿sí? Ahí está. Vamos a crear un folder acá. Vamos a poner environment y poner todo lo que no sea el personaje. Bueno, acá el player star ya lo pueden estar borrando. ¿Sí? Ya está. ¿Por qué? Porque esto no va a ser un mapa jugable. No lo va a hacer. No es la función de que se juegue. La función es de que solamente nos muestre el personaje. Vamos a empezar a crear esto, porque si no se van a perder. ¿Sí? Acá tenemos el creation pound, que es este que está acá. ¿Sí? Por ahora no hay nada. Y lo que vamos a hacer es, solo por el momento, cargar un maniquín vacío para que vean cómo se ve. ¿Sí? Entonces ponemos... Primero vamos a usar este componente llamado Scena. ¿Por qué? Porque me gusta trabajar de manera metódica y modular.
No me gusta tirar todas las cosas que podría haber en este componente, en este actor, ¿sí? Uno tras otro. Me gusta tener las cosas ordenadas. Entonces, vamos a crear una escena, ¿sí? La voy a llamar Mannequin por ahora, ¿sí? Después les voy a cambiar el nombre. Vamos a llamarla Mannequin. Y acá adentro vamos a meter un Skeletal Mesh. Esta. Que vamos a llamar, que yo, Mannequin. Me mato en los nombres míos. Man. Sí, no importa. Sí, yo uso otros nombres. Este componente, que es de tipo Skeletal Mesh, significa de que tiene una malla, ¿sí? Con un esqueleto, ¿sí? O sea que se puede mover, puede interaccionar. Va a ser nuestro maniquín. Nuestro maniquín está acá, en Mannequin Characters Mesh. Acá está, ¿sí? Acá están la versión masculina y la versión femenina. El actor físico, o sea, lo que le dice cómo interacciona, y el esqueleto, ¿sí? Vamos a hacer este. Ustedes pueden setearlo de dos maneras, seleccionándolo y cliqueando acá, esa es una, o directamente cliqueando acá y buscándolo. ¿Sí? Es lo mismo. Ahí estamos. Lo primero que vamos a ver es de que no está del todo alineado el piso. ¿Por qué? Miren. En este caso casi quedó. Pero en cuanto lo empiece a mover no va a quedar nada. Entonces, lo primero que hacemos, vamos a moverlo a 90 grados. No, perdón. Este lo vamos a mover. Ahí está. Bien, ahí está. Listo, por ahora sirve. Si quieren que no se quede así quieto, pueden yo darle un, ¿sí? Darle un blueprint de movimiento y ver que está actuando. Esto nos va a tirar un error, nos va a tirar un error enseguida. Así que de paso lo aclaro ahora, va a ser mejor que lo aclaro ahora. Fíjense lo que pasa si yo pongo play. Primero que no tengo un mapa, o sea, no tengo un punto de referencia donde arrancar, ¿sí? No sé cómo moverlo, lo cual no debería moverlo, debería estar fijo. Y en el momento que yo corte esto me va a tener un error. Ahí está. Entonces, mirá, no... la Name Blueprint, que es el blueprint que maneja las animaciones, no está encontrando setineo. ¿Sí? Para los que no saben dónde está esto, está acá en animaciones. Este es un blueprint que se encarga de gestionar todo lo que es el movimiento, ¿no? ¿Sí? Todas las interacciones, cómo va cambiando entre diferentes estados, correr, saltar, etcétera, etcétera. Y lo que me está diciendo el error es, mira, no encuentro esto. No sé si está en el aire o no. ¿Por qué? Porque fíjense lo que está tratando de hacer. Yo voy a tratar de explicar cada error, ¿sí? Este blueprint que nosotros pusimos acá, ¿sí? Para que haga que se mueva, primero está tratando de buscar quién es el dueño del pawn. Y después está tratando de buscar el componente de movimiento. Y este actor, ¿sí? Que tiene al maniquín acá, no tiene ningún componente de movimiento. Si quieren buscar un componente de movimiento, este es el que ustedes ya conocen. Acá lo tienen. Este es el actor de movimiento, mejor dicho, el componente de movimiento. Esto es lo que determina o lo que permite que el personaje se mueva. Nosotros acá no tenemos nada. Entonces, cuando nosotros estamos cargando, ¿sí? El blueprint, este blueprint de movimiento, no, bueno, está bien, yo arranco. Lo primero que necesito es el componente de movimiento, para saber si está cayendo, para ver si está en el aire. No hay ningún actor de movimiento. Entonces nos tira error. Entonces no podemos usar esto para que se mueva.
¿sí? Eso es una cosa que ya de entrada veo que muchos se equivocan y lo hacen. Entonces, ¿cómo lo solucionan? Bueno, nuestro personaje va a ser un personaje vacío, sin movimiento. Ahora, eso no quiere decir, o sea, sin componente de movimiento. Eso no quiere decir de que no se pueda mover. Lo que significa es de que no va a tener manera de interaccionar con nuestro teclado. Si nosotros no vamos a poder controlarlo como si fuese un personaje común y corriente. El sistema no va a saber si está en el aire, si está cayendo, si está colisionando con nada. Todo eso no lo vamos a saber. Porque no es necesario. Lo que tenemos es un actor vacío que nosotros vamos a vestir con mallas y texturas para que se vea como nosotros queremos. Pero no es la función que tenga una cápsula de colisión o un componente de movimiento, porque esto no va a ser un personaje jugable. Va a ser solo un personaje que nosotros vamos a usar para vestir o para cambiarle cosas. Por eso no va a tener nada más que lo necesario. Por lo tanto, no podemos cargar un blueprint de animación. Lo que sí podemos cargar si queremos que se mueva es una animación, ¿sí? Por ejemplo, esa misma que estábamos corriendo recién, que era la idle, esta. ¿Sí? Le ponemos el looping en plugin. Bien. Ahí está. Fíjense que ya no está quedando por debajo porque... Fíjense que ahora sí se ve que quedó por abajo. Bien. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Vamos a poner por 1. Ahí. Y ahí quedó. ¿Sí? Fíjense que si yo pongo play ahora y pongo stop, no tenemos ningún error. ¿Sí? Porque ahora, como no estamos buscando, no estamos utilizando este blueprint, ¿sí? No lo estamos buscando solamente la animación, ya no nos da problema. Bien, perfecto. Por ahora vamos a dejar esto acá, ¿sí? Vamos a dejar esto acá y ya. Bien, volvamos a nuestro componente. Lo que necesitamos hacer es decirle al componente, ¿sí? A este componente, que es este de acá, que busque a este actor en el mapa, ¿sí? Necesitamos una referencia a este actor. Como va a ser el único, porque este mapa va a ser solamente un mapa para ver cómo se ve este personaje, vamos a poder buscarlo fácilmente, ¿sí? No va a haber más que uno. Entonces vamos a crear una función llamada loadCharacterPath, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? A ver si usa el mismo nombre. LoadPath. Ahí está, LoadPath. Listo. Ahí está. Vamos a ponerlo también en Initialization. Parezco guacho el mexicano haciendo las promociones de Open English. Perfection. Con mi inglés. Bien. Entonces, LoadPath. Y esta función, obviamente, la vamos a cargar acá mismo. En realidad después la vamos a mover porque tenemos que retrasarla para chequear un par de cosas, pero por ahora vamos a ponerla acá. ¿Sí? Después la vamos a mover. Bien, ¿cómo cargamos nuestro personaje? Vamos a usar una función llamada getActorsOfClass. ¿Sí? Esta. Y lo que le vamos a hacer, che, mira, buscame. ¿Qué nombre le habíamos puesto? CreationPath. Buscame a nuestro CreationPath. ¿Bien? Ahí está. Cuidado, no seleccionen otra cosa, ¿no? Porque acá me aparece el controlador también. Cuidado, el path. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer esta función es buscar en este mapa todos los actores que son de este tipo. ¿Sí? En este momento, en este mapa hay uno solo. Lo que le decimos después es, mirá, o sea, fíjense que acá lo que me da es un array. ¿Por qué? Porque si yo pongo varios de estos, varios de estos, me va a indicar en este array todos.
Acá hay uno solo, así que muchos problemas no me hago. Lo que vamos a hacer es con la función get, que sirve para buscar. O sea, el tema es que, a ver, ¿cómo lo explico sin explicar un array? Miren, voy a explicar rápido lo que es un array. No debería, pero de nuevo, este es un tutorial para medianos, intermediarios y avanzados, y tengo que explicar cada cosa. Supongamos que yo tengo, qué sé yo, a ver, vamos a poner, vamos a hacer así, vamos a crear una variable de tipo integral, está, temp. Ahora la borro. Sí. Y yo digo, bueno, este array, ¿sí? Ahí está. Este array que está acá, miren, lo hago solamente para conseguir la versión local. Esto es un array, ¿sí? De números, ¿sí? De integrales. Y yo al primero le puse el tercero, vamos a hacer así. Este va acá, este va acá, este va acá, y este de acá va acá. Ahí está. Me voy a desconectar un segundito. Acá lo que estoy haciendo es yo forzando la creación de un array, ¿sí? Un arreglo. Un arreglo que tiene 4 números, ¿sí? Véanlo como si fuese una base de datos donde figuran 4 números. El primero va a ser el 10, el segundo va a ser el 8, el tercero va a ser el 2 y el último va a ser el 24. Pongamos. Yo, dentro de este array, tengo 4 números. 10, 8, 2 y 24. Ahora, si yo quiero acceder a cualquiera de todos estos, la forma más rápida es con una función llamada get. ¿Sí? Esta función get lo que me pide es que yo le indique cuál de estas 4 posiciones, o 5, o las que sean, quiero ver. ¿Sí? Lo voy a hacer, print. ¿Sí? Como para que vean lo que estoy haciendo. Por 4 segundos. Y lo que voy a hacer es agarrar este arreglo, tomar el primero, el 0, e imprimirlo en la pantalla. ¿Cuál era el primero? 10. Ahí apareció 10. Si yo le digo, mira, dígame cuál es este, el 2. Me va a decir 2 ahora, ¿no? 2. Supongamos que yo no quiero que me muestres el 1. En la posición 1 tengo este numerito que vale 8. 8, ¿sí? Esta función get lo que significa es una función que me permite ver cuánto vale el valor, ¿sí?, de array en cada uno de estos índices, se llaman índices. Y la estoy imprimiendo para ver que funciona. ¿Bien? Ahora, volviendo acá, lo que estoy haciendo es, mirá, búscame todos los actores como este y dame el primero que encuentres. ¿Sí? Fíjense lo que va a pasar. Así que me imprima esto. Me está imprimiendo el nombre. ¿Sí? CreationPound. ¿Sí? ¿Por qué se llama CreationPound? Supongamos que lo llamo CreationPound Extra. Ahí está, CreationPound Extra. ¿Bien? O sea que nos está indicando, ahí está, ¿qué es lo que encontró? Lo que encontró fue nuestro personaje. Bien, ahora vamos a borrar todo esto que pusimos acá y esta de acá también no la necesitamos.
Ahora, supongamos que... Yo no sé para qué borro las cosas y después las pongo de vuelta. O sea, es algo muy común en mí. Ahí está. Que yo no tengo... Voy a borrar esto temporalmente. No tengo nada. La función, aún así, va a tratar de buscar uno. ¿Qué me va a indicar? Nada. No hay nada. Porque no encuentro nada. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a volver a poner nuestro creation pawn acá. 0, 0. Gira los 90 grados. Ahí está. ¿Sí? O sea que, si no encuentra nada, esto no me va a informar nada. Y eso es muy importante porque yo lo que necesito es una referencia a este personaje. Y necesito una referencia válida. ¿Sí? Algo que realmente existe. Necesito chequear que encontró algo. Porque esta función lo que hizo es me dice, mira, yo te informo de lo que encontré. Si encontré algo, te digo que encontré algo. Y si no encontré nada, te informo vacío. Y nosotros estamos usando todo esto para cargarlo, para obtener una referencia a este personaje. ¿Sí? Vamos a poner promote to variable. ¿Sí? El nombre que usó fue creation pawn. Vamos a cambiarlo. Ahí está. ¿Sí? Si fue muy rápido y no vieron lo que hice, ustedes extienden de acá y ponen promote to variable, no local, variable. ¿Okay? Porque si es local solo existe dentro de esta función y ya después no nos sirve. ¿Cómo se dan cuenta? Tiene que aparecer acá donde dice variable, toda la variable. ¿Sí? Yo ya la quería acá. ¿Será posible? Ahí está, set. Nosotros queremos hacer esto. ¿Sí? Queremos obtener la referencia de este personaje que está acá. El problema es que les acabo de mostrar que esta referencia puede estar vacía si no encontró nada. Entonces, antes de setearla, nosotros tenemos que hacer lo que llamo un chequeo de validez. ¿Sí? Tenemos que hacer, chequear si realmente hay algo, si es válida. ¿Sí? Este chequeo de validez es muy común. ¿Sí? Es algo que se tienen que acostumbrar a hacer. ¿Sí? Se tiene que acostumbrar a hacerlo. Lo que me va a decir a mí es, mirá, busca todos los actores que sean de este tipo. Busca el primero. Fíjate si es válido, si existe. ¿Eh? Y si es válido, me seteás, me informás, me dejás grabado por escrito que exactamente ese es el personaje. ¿Sí? Y si no, hacemos un return node here, acá está, y listo. ¿Bien? Fíjense que acá quedó igual. Ah, yo informé si es. Bien. Otra cosa que necesito saber yo, ¿sí? Es si realmente encontramos algo o no. Necesitamos que esta función no sola me setee esta variable, ¿sí? Con la información que obtuvo acá. No solamente necesitamos que me indique cuál es o setee el personaje, sino que aparte me indique si funciona o no, porque si no, no puedo continuar. Entonces vamos a crearle un output, ¿sí? De tipo boolean. Vamos a llamarla success. Ahí es. Espera, será posible. Tengo dedo mocho. Ahí está. Si nuestra función encontró algo y eso es válido, tuvimos éxito. ¿Sí? Si no, no. ¿Estamos? Fíjense en Unreal Engine 5 cómo quedó. Quedó exactamente igual. ¿Sí? Exactamente. Load pawn, que tenemos sus clases, el mismo blueprint, get 0, valid, creation pawn, society, no, es exactamente la misma función. ¿Sí? ¿Sí? Acá está. En realidad es más complejo esto, no, hago un par de cosas más. ¿Sí? Misma función. Misma función. ¿Estamos? Misma función. No cambió nada. Perfecto. Entonces, ahora nosotros tenemos si cargó o no. ¿Sí? Si lo cargó o no. Entonces, de nuevo, vamos a chequear a ver si funciona o no. Yo soy muy molesto con los chequeos, ¿sí?
porque después te ahorras dolores de cabeza. ¿Sí? Entonces, fíjense. Nosotros en este momento tenemos un personaje. Entonces, técnicamente, esta función que está arrancando acá debería indicarnos que efectivamente encontró algo, ¿no? Sería un true. Ahí está. Supongamos que no tenemos nada, que no encontró nada. Sí, tiene que ser falso ahora. Ahí está. O sea que funciona. Perfecto. Vamos a volver por enésima vez. Estar odiando el personaje este. Bien, ahí está. Estar odiando. Excelente. Entonces tenemos. Ya después les voy a indicar para qué vamos a usar esto. O sea, es importante después saber si lo cargó o no. Entonces, tenemos el modo de juego, por enésima vez. Carga el controlador. El controlador, sí, inicia nuestro componente de creación de personajes, ¿sí? Y le pasa la referencia de que estamos usando efectivamente este controlador. Y entre nuestro controlador, que ya estamos seteando el personaje, acá le digo la referencia del controlador, ahora después de que se dio cuenta que era el controlador que estamos usando, está cargando el personaje. Ojo, no es que está cargando, está obteniendo la referencia del personaje, ¿sí? Entonces podemos poner acá, ahí está, gets phone reference. Sí, es así molesto esto. Primero, la primera parte es obtener referencias de todo. Bien, entonces tenemos nuestro controlador, acá lo tenemos, nuestro personaje lo obtuvimos con esta función, y lo que nos faltaría ahora es el widget, ¿sí? Primero voy a obtener la referencia y después... Miren lo que hice, miren lo que hice. Ahí está. Primero voy a obtener la referencia, ¿sí? Para que exista este widget dentro de nuestro sistema. Y después vamos a ponernos a modificar un poquito eso. Entonces, vamos a crear una nueva función. Se llama load main widget. Bien, ahí está. Vamos a ponerla en initialization. Ahí está. Bueno, ¿cómo se hace? Hay una función dentro de Unreal, que está en los dos motores, que se llama create widget. ¿Sí? Crear widget. Necesitamos crearlo primero, ¿sí? Con esta función. Necesitamos crearlo, realmente no existe. No es que yo lo voy a tirar acá adentro y va a aparecer, no, no. Nosotros lo tenemos acá dentro de nuestros assets. No me está gustando este color, vamos a cambiarlo a... Ahí está. Vamos, nosotros lo tenemos acá, pero todavía no lo estamos utilizando. Necesitamos crearlo. Entonces es este, Creation Widgets. Ahí está. Bien, seleccionamos. Obviamente que necesitamos una referencia, con lo cual vamos a hacer promote to variable. Y vamos a llamarlo, miren el nombre, yo me mato por el nombre. Creation Widget. ¿Sí? Ahora, puede ser de que quizás nosotros estábamos cargando el sistema de creación de personajes por segunda vez y ya se cargó esto, ya existe. ¿Sí? Por alguna razón ya se creó antes. Entonces, antes de todo esto, vamos a hacer una validación de ese widget. Sí, soy re molesto. ¿Cómo se hace? Primero que este mismo que ustedes crearon acá, ¿sí? Lo pueden extraer de acá y ponerlo acá. Hacen clic derecho sobre el creation widget y buscan convert to validate get, ¿sí? Convertirlo a un get de validación. Ahí está. Esto es como esto mismo que tenemos acá, sí, es válido, ¿no? Pero para un actor definido, ¿sí? Para este actor. Entonces, lo que me está diciendo es, mira, primero voy a obtener este widget y voy a ver si es válido. Si no es válido,
lo creo. Y si es válido, continúo con lo que tengo que hacer. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, todo widget, toda interfase que tengamos acá, tiene que tener un dueño. Tiene que ser capaz de interaccionar con algo que es su dueño. Por eso me pide un in-player. ¿Quién puede llegar a ser? Nuestro controlador. Sí, obviamente está. ¿Sí? Para eso lo teníamos. El controlador es el dueño ahora. ¿Sí? Entonces nosotros con nuestro controlador vamos a poder interaccionar con este widget. Ahora, lo creamos el widget, pero eso no significa de que nosotros lo podamos ver. O sea, las cosas pueden ser invisibles en el motor, ¿sí? Lo sabrán. Nosotros tenemos que mostrarlo, tenemos que agregarlo a lo que sería el viewport. Desde acá extendemos y ponemos add to viewport. Ahí está, con orden 0. Ahora, si ya era válido, pero no estaba visible, solo tenemos que agregarlo. ¿Bien? Ahí estamos. Y después de eso podemos volver. Entonces, lo único que está haciendo esta función es creando el widget, ¿sí? La interfase visual que nosotros vamos a hacer para cliquear en género, sexo, pelo, color de ojos, lo que sea. La estamos creando acá, ¿sí? Y después de crearla, lo arrastramos acá. Ahí está. Se llama, déjame ver, gets widget reference. Ahí está. Entonces tenemos la referencia del controlador, la del pound y la del widget. ¿Sí? Bien, me faltó mostrarles cómo se veía en Unreal Engine 5. ¿Sí? Acá tenemos lo del main widget, get, crearlo, setear el controlador. Si no es válido, creamos la referencia, le agregamos, etcétera, etcétera. En Unreal Engine 5 es exactamente lo mismo. ¿Sí? Pasa que yo lo ordeno un poquito mejor acá, pero es exactamente, es más, si lo quieren exactamente igual, ponemos esto acá, ponemos esto acá, esto acá. Son exactamente la misma cosa, ¿lo ven? No cambió nada. ¿Sí? Lo hago para que ustedes vean que da lo mismo si ustedes están trabajando en Unreal Engine 5 o 5, son exactamente la misma cosa. No cambió, realmente no cambió. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, bueno, esto es el PAM. Vamos a cerrar esto. Perfecto. Ahora, una cosa extra que tenemos que hacer. Nosotros creamos el widget, pero no lo estamos mostrando. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que mostrarlo. Ahora les voy a mostrar por qué. Fíjense, vamos a abrir el widget, ¿sí? El Creation Widget. Ahí está. Y lo único que voy a hacer por ahora es voy a arrastrar una imagen que la voy a centrar en el medio. Vamos a decir que mide 300 por 300. En el medio dije. El alignment pongan 0505 para que quede exactamente en el medio. Quizás 300 es demasiado. Y vamos a ponerle de color. ¿Qué sé yo? A ver. Luego está. Cualquier cosa. No importa. ¿Bien? Zero screen. Fill screen. Ahí está. Por ahora vamos a ponerlo así. Entonces, cuando nosotros arranquemos tendríamos que ver esto con un puntito verde en el medio. ¿Sí? Porque nosotros estamos efectivamente creando el widget. Ahí está. ¿Sí? Si nosotros no lo hubiésemos agregado al viewport, ¿sí? Ahí está. No hubiese aparecido. ¿Bien? Me está molestando mucho el hecho de que no haya una cámara, así que me parece que vamos a setear la cámara antes de setear el widget. Pero bueno, al menos ya sabemos que funciona. ¿Sí? Podemos borrar esto ahora.
¿sí? Vamos a crear la cámara, ¿sí? Y así podemos, por lo menos, para que no sea tan molesto que cuando arranquemos nos muestre por cualquier lado. Una de las buenas ventajas que tengo yo de grabar por partes y subir es que me doy cuenta porque yo veo cada vez que yo corto un videito de 5 o 6 minutos donde me equivoqué. Acá no conecté esto con esto. Cuidado con esto, ¿sí? Este camino de no válido tiene que seguir terminar en Add to Viewport y este también, ¿sí? Cuidado con eso, ¿sí? Eso es lo bueno de ver los videos cada vez a medida que los voy grabando, los voy mirando. Vamos a poner la cámara. Cámara. Por ahora vamos a usar esta que está acá. Eso para setearla, para ubicarla y todo, pero yo uso esta, ¿sí? Porque me da cosas que esta no me da, ¿sí? Me permite hacer enfoques y distorsiones y efectos que esta no hace. Entonces, después vamos a cambiar a esta, pero por ahora vamos a agregar esta camarita, ¿bien? Vamos a ubicarla por acá. Ahí está. Por ahora vamos a dejarla acá, ¿sí? Ahora después vamos a ubicarla como corresponde. Esta cámara, primero, a ver, nosotros necesitamos que esté la malla desactivada, escondida. ¿Por qué? Porque a veces pasa que se mueve por alguna razón, porque hicieron algún movimiento raro y se empieza a ver acá alrededor el resto de la cámara. Entonces vamos a esconderla. Y necesitamos que se active por default. ¿Dónde está? Acá está. Auto Activate for Player. Significa que se activa automáticamente. ¿Para qué? Para el player 0. Esto es cuando ustedes tienen un juego multiplayer y hay muchos jugadores y ustedes quieren que algo se active para uno u otro. Pero acá, como estamos creando a nuestro personaje, o sea, solamente vamos a hacer nosotros. Así que ponen player 0. Por ahora voy a dejar todo esto. Fíjense lo que pasa ahora. Chan, chan. Estamos a la cámara, ¿sí? Y no solo eso, yo no tengo control ahora. No puedo mover la cámara como antes, ¿sí? No pasa, ni siquiera puedo apretar en el stop, tengo que apretar escape. Pero tenemos la cámara ahí. O sea que tenemos una cámara fija, no tenemos forma de moverla por ahora y nos enfoca directamente en nuestro personaje, ¿sí? Para hacer las cosas bien, en Origin 5 yo puse menos 230, 117, como para que quede igual. 0. Porque yo la moví un poquitito. Fíjense que está un poquito más arriba. Y la incliné un poquito hacia abajo para que sea ligeramente... Sí, ahí está. Un poquito desde arriba hacia abajo. Un poquito nada más. Ustedes igual lo pueden cambiar. Otra cosa que cambié es el Val Ratio. No, creo que lo dejé igual. Sí, es igual. Sí, Perspective. Ah, acá. El campo de vista Field of View en 75. Una cosa es que yo veo mucha gente que solamente piensa que lo que se ve en la cámara depende de qué tan lejos o cerca esté. Y no es así. Ustedes pueden hacer un acercamiento en la cámara con la relación de aspecto. ¿Sí? Obviamente que lo están haciendo un stretching impresionante, pero a veces funciona. Yo realmente para hacer enfoques correctos uso mucho Field of View y manejo la cámara también. Tienen que saber manejar las dos cosas. Bien. Sí, menos 30. Bien, ustedes elijan la posición que les guste más, ¿sí? Igual, de nuevo, yo no perdería demasiado tiempo ubicando la cámara exactamente de una manera o de la otra, a pesar de que lo acabo de hacer, porque es temporal esta cámara. Después les vamos a sacar, vamos a hacer enfoques, vamos a acercarla, vamos a rotarla, porque queremos que yo acá de repente les enfoque la cabeza o un brazo. Esta cámara es temporal, ¿bien? Y lo único que va a hacer ahora es mostrarnos nuestro personaje. Ahí está. Estas barras que están acá al lado
Ahí está. Estas barras que aparecen, ahí no puedo ver porque no veo el mouse. Estas barras que aparecen al costado negras, ¿sí? Aparecen porque seleccionamos Constraint Aspect Ratio, ¿sí? Si yo selecciono, ven que acá desaparecieron. Si selecciono, si las deselecciono, fíjense que ahora no me aparecen las barras. Pero también al mismo tiempo me cortó un poco la cabeza, ¿ven? Ahí bastante. Ahí la corto. Porque lo que está haciendo es tratando de aprovechar toda la pantalla. Entonces yo lo que hago es selecciono, ¿sí? Entonces yo ahora tengo la vista correcta como yo la quise enfocar de todo el personaje. ¿Sí? No me importa si tengo barras a la derecha o a la izquierda. Después lo podemos modificar eso. Tenemos nuestra cámara. Nuestra cámara, por ahora la vamos a dejar ahí. No vamos a tocarla, ¿sí? Ahora sí, lo que podemos hacer es ver algo, ¿sí? A ver dónde estábamos. Ahí está. Vamos a mostrar el mouse ahora. Bien, una función más. Se va a llamar setInputMode, ¿sí? Porque nosotros tenemos que ser capaz de usar el mouse, ¿sí? Para que yo cliquear botonitos y esas cosas. Lo tenemos que definir después de que cargamos el widget, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá. No, quédate ahí. ¿Sí? Por ahora vamos a terminar la función acá. Y lo que hacemos con esta función, ¿sí? Primero es mostrar el mouse, porque ven que si yo cliqueo acá, una vez que hice clic adentro, ya no veo más el mouse. Bien, vamos a cambiar eso. La función, o mejor dicho, la forma de mostrar el mouse es con una variable que es un tipo boolean que se llama showMouse, ¿sí? Pero setShowMouse no aparece. ¿Por qué? Porque depende del controlador, ¿sí? Entonces, estamos de nuevo, recuerden, estamos en nuestro controlador. Desde nuestro controlador vamos a extender y vamos a tipear set dije, show, ahí está, mouse cursor. Vamos a ponerle que sí. Fíjense lo que pasa ahora. Yo estoy haciendo clic adentro y sigo viendo el mouse. No me gusta esta bola que aparece acá. ¿Por qué aparece? Pero después la cambio. ¿Sí? Bien, tenemos el mouse. Otra cosa que necesitamos es que podamos hacer foco en el widget, ¿sí? Eso es importantísimo. Porque mil veces me ha pasado que yo tengo un mouse y hago clic en un lugar y es como que no lo reconoce porque no está haciendo foco en ese lugar, ¿sí? La función es esta, setInputMode, ¿sí? En realidad la función lo que me hace, mode, ahí está, no, necesito el controlador, ahí está, setInputMode Game and UI. Esta función lo que me hace, lo que dice, es definir qué tipo de input vas a tener vos con el juego. Si yo pongo setInputMode UI only, esta, el personaje no va a recibir input. Significa de que este personaje, si yo quiero moverlo, no voy a poder, ¿sí? Porque solamente estoy interaccionando con la UI. ¿Para qué sirve esto? Cuando ustedes tienen una interfase que muestra toda la pantalla y ustedes pusieron pausa de fondo, usan esto. Pero acá, como yo estoy interaccionando con el juego al mismo tiempo que estoy interaccionando con la UI, necesito esta, setInputMode Game and UI, ¿sí? Ahora, fíjense que necesito un widget en el cual hacer foco, ¿sí? Porque nos está diciendo, bueno, mira, vos vas a poder interaccionar con el juego y vas a poder interaccionar con la interfaz o con la UI, ¿sí? O sea, vamos a poder ver todo esto, moverlo si queremos, pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de cliquear en todos los botones que van a aparecer por acá.
Entonces me dice, bueno, perfecto, pero necesitamos hacer foco en un widget, que es este que está acá. ¿Sí? Por eso hacemos todas las referencias. Entonces, esta función lo que me está diciendo son dos cosas. Primero, mostrarme el mouse y después, déjame interaccionar con la interfase aún en modo de juego. Y no solo eso, el foco del mouse quiero que esté en el widget, ¿sí? Lo demás lo dejan así como está. Fíjense que la versión de Unreal Engine 5 es exactamente la misma. Acá puse no esconder el mouse, ¿sí? Porque yo quiero en todo momento ver el mouse. Sí, si no va a ser complicado que puedan hacer clic en él. Bien, es la misma función, ¿ven? De nuevo, ¿sí? Es la misma, no cambio en lo absoluto. Sacando el hecho de que yo quizás sea un poco molesto con estas cosas y quiero que sea todo simétricamente exacto. Pero sacando ese pequeño detalle, ¿sí? Ahí estamos. Bien, la misma, ahí está. Misma función, exactamente funciona igual el código, eso es lo que más quiero. Me faltó poner esto dentro de... Ahí está. Como les dije, el objetivo es que ustedes vean de que es exactamente lo mismo, no cambia nada si es o Unreal Engine 4 o 5, son lo mismo, fíjense que tengo las mismas variables, tengo todo lo mismo. Bien, ahí estamos. Excelente. Bien. Lo único que cambia por el momento es de que ¿sí? Yo hice algo extra, así que ahora les voy a mostrar. Bien, ahora, vamos a ver si funciona esto, obviamente, porque si no, ¿para qué hacemos esto? Vamos a poner un botón, ¿sí? Lo vamos a anclar arriba a la izquierda, le vamos a dar un 100, 100, 100, 100, ahí está. Le vamos a poner un texto, el texto va a decir M, ¿sí? Vamos a subir un poquito la letra, para que yo haga 30. ¿Sí? Vamos a duplicarlo. Vamos a hacer botón. Esto es solamente temporal, chicos. Después lo vamos a borrar. Botón, o sea, botón. Botón M, botón F. El botón F, obviamente, que la letra va a decir F, de masculino y femenino, como se habrán dado una idea. Y vamos a ubicarlo más o menos por acá, en 300, o en 250. Ahí está. Y este estaba en 100 de alto. ¿Sí? Fíjense que cuando inicio el juego, acá están los dos botones, puedo ver el mouse, puedo hacer clic en ellos sin problema, ¿sí? Aunque por ahora ni nada. ¿Bien? Bueno, ya se está haciendo largo, así que me hubiese gustado armar toda la parte de personajes modulares ahora, pero vamos a mostrar el modelo femenino y cómo switchamos entre uno y otro y cortar porque se va a hacer larguísimo. En el próximo video les armo el personaje modular y vemos qué tal se ve. Primero vamos a cambiar el nombre de esto. Vamos a poner HM. Además, vamos a ver qué nombre les puse yo acá. Human me puse. Los nombres no importan mucho porque sí, esto es más Melman. ¿Por qué? Porque realmente dependen del juego que ustedes tengan. Si de repente, por ejemplo, yo voy a hacer algo parecido como un típico RPG donde tienes humanos, elfos, enanos, varones y mujeres, etcétera. Pero si quieren tener que yo un juego tipo, qué sé yo, Overwatch o League of Legends, donde el personaje está predefinido, ¿sí? Porque no pueden seleccionar, qué sé yo, por poner a Garen femenino o a Ashe masculino, o sea, están definidos. Ahí directamente no, la selección de género no va a estar presente, van a ser solamente los personajes. Entonces, esto puede cambiar un poco.
Quiero que lo tengan en cuenta. Bien, vamos a agarrar, vamos a ir a Default Scene Root y vamos a agregar otra escena. Ahora van a decir, pero Martín, ¿por qué razón haces una escena para poner solamente un componente de malla esquelética? Porque después va a ser más de uno. Sí, va a ser algo más grande. ¿Sí? Y de esa manera yo tengo todos agrupados, ¿sí? Y categorizados como corresponde. Bueno, acá le voy a llamar Human Female. Y de nuevo voy a poner una malla esquelética. Le voy a llamar Female. Female, dije. Ahí está. ¿Sí? El problema es de que si yo acá pongo el femenino está acá. ¿Dónde está? Ahí está. Si yo lo pongo acá en este preciso momento, fíjense lo que pasa. Tengo los dos. Vamos a ponerle la misma animación, ¿no? Ahí está. Animation. Third person idol. ¿Dónde está? Estas. ¿Los ven? Ahí está la cabeza de la mujer y la cabeza de la... Están los dos. A ver, ¿qué pasaría si yo hago... No, esto no. Esto. ¿Dónde estás ahí? Veo a la mujer. Y si hago esto, veo al hombre. Entonces, ahí está el tema. Yo lo que quiero es esconder una y cargar la otra. ¿Sí? Eso es lo que quiero hacer. Quiero esconder una y cargar la otra. ¿Sí? ¿Está? De eso se va a tratar. Con el sistema lo que vamos a hacer es cambiarle todas las partes, pero en este blueprint vamos a tener una función que lo que va a hacer va a esconder o mostrar estas escenas, ¿sí? Escondiendo, mostrando uno u otro. Entonces, una vez en otro sistema alguien me preguntó, pero Martín, ¿qué haces? ¿Vos pones todos los personajes en la pantalla y vas apagando uno? No, no, están todos metidos dentro de un mismo blueprint. Ahí adentro tengo el varón, la mujer, el elfo, el enano, el Garen, el que sea, ¿sí? El personaje de Legend que quieran, lo que sea. Están todos cargados acá adentro. Y lo que hacemos nosotros es vamos prendiendo y apagando unos y otros. Bien. Van a ver que yo de repente corto y prendo y el tiempo cambia. Es que no tengo, digamos, todo el tiempo para mí acá y tengo cosas que hacer. Así que voy cortando y regrabando la medida que pueda. A ver, ¿dónde estábamos? Sí. Nosotros lo que necesitamos hacer es ser capaces de prender y apagar todo esto. ¿Sí? Recuerden que acá adentro va a haber un personaje modular. Va a haber un personaje que tiene cabeza, torso, brazos, ojos, texturas. Entonces vamos a utilizar el componente de escena para agruparlo, como hice yo acá. ¿Sí? Bien, entonces lo que necesitamos es que este blueprint sepa exactamente cuántos personajes hay. Recuerden que este componente de escena va a haber uno por personaje. ¿Sí? Si es un juego tipo League of Legends, va a ser cada campeón una de estas cosas. Si es, por ejemplo, un juego tipo Skyrim, van a tener el humano masculino, el humano femenino, el Kashyyyk femenino, el Kashyyyk masculino, etcétera, etcétera. Va a ser uno por cada personaje. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un array. Y vamos a arrastrar todos los que tengamos. Por ahora voy a hacer con estos dos, pero esto que voy a hacer yo ahora lo van a tener que cambiar en su proyecto, ¿sí? Entre otras tantas cosas. Y vamos a crear un array. A ver qué nombre le puse yo acá. Characters in array. Vamos a usar el mismo nombre. ¿Sí? Entonces, esto es un arreglo que tiene todos los posibles personajes, ¿sí? Que están cargados, ¿sí? En este blueprint. Fíjense que en este momento aparecen las dos, ¿sí? Parece un bicho con 4 brazos. Bien, yo no voy a crear una función con esto nada más, pero no me gusta que esté acá. Entonces lo que voy a usar es un nodo. Clic derecho y collapse nodo. Bien.
entremos y el input lo vamos a conectar acá, el output acá, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces nos queda así, ¿bien? A ver qué nombre le puse yo a esto. Create scenario. Me mato con los nombres. Ahí está. Le pueden poner color si quieren, ¿sí? Yo realmente lo voy a dejar así como estaba. Bien. Ahora, ¿por qué es importante? Porque necesitamos esto. ¿Bien? Necesitamos esto que está acá. Esto tiene información de todos los actores que hicimos, de todos los grupos, de todos los personajes, ¿sí? Y no es algo que yo puedo hacer así, ponerlos directamente, porque realmente no funciona así, no es tan difícil, no es tan fácil. ¿Sí? Tenemos que hacerlo manualmente. Bien. Vamos. Entonces, ahora tenemos un arreglo con todos los personajes. Y lo vamos a usar en una función que voy a escribir ahora, que va a ser para poder prender y apagar las cosas, ¿sí? Una cosa que me quedó, fíjense cómo está quedando, ¿sí? Este nodo, ¿sí? Vamos a compararlo con este que está acá, es exactamente igual, no cambia lo más mínimo. Bien, vamos a crear la función. La función se va a llamar Switch Character Visibility, o sea, cambiar la visibilidad del personaje. Bien, tengo que hacer varias cosas y quizás las tenga que explicar porque más de uno no va a saber qué es lo que estoy haciendo. Esta función, ¿sí? Esta función que está acá, va a necesitar un input, o sea, una entrada que me indique qué personaje yo quiero ver, ¿sí? Ahora, no existe una variable acá que diga, che, mostrame este o este. ¿Se entiende? No existe. Lo que tengo son las funciones, o mejor dicho, las variables estándar. Tengo que yo crear una variable donde me figuren todos estos. Para eso usamos lo que se llaman enumeraciones, ¿sí? Entonces, acá mismo vamos a crear un nuevo directorio, se llama enums, o enumeraciones, o como ustedes quieran. Y acá adentro vamos a hacer clic derecho, vamos a ir a Blueprints, Enumerations. Vamos a llamarla y Characters. ¿Sí? Para algunos quizás es la primera vez que crean una enumeración. Es un tipo de variable donde los valores valen lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Cuando yo, por ejemplo, acá creo una variable tipo bool, esto puede valer 0 o 1. Si es un integral, es un número, ¿sí? Que puede valer negativos o positivos, números enteros. Si es un float, tiene decimales, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a crear un tipo de variable que tiene lo que nosotros queremos, ¿sí? Que en este caso son nuestros personajes. Para eso somos una numeración. O sea, sirve para otras cosas, pero nosotros la vamos a usar para eso. La abrimos, creamos dos veces en new. El primero va a ser human male, el segundo human female. Obviamente que esto también lo van a andar cambiando ustedes. Por ahora va a ocupar ese espacio. Ahora venimos acá, agregamos un nuevo parámetro y buscamos la que acabamos de crear. Y characters. Ahí está. Y la vamos a llamar characters. Ahora, en principio no se ve muy diferente, ¿no? No veo que sea nada. Pero ¿qué pasa? Si yo vengo acá y la tiro, fíjense. Yo puedo seleccionar cuál de los dos personajes quiero que se utilice para esta función, ¿sí? ¿Cuál de los dos personajes voy a usar? Acá lo selecciono para esta función. Que esta función lo que va a hacer es apagar y prenderlos. ¿Estamos? Entonces es súper útil. Bien. Ahora, esto es
control de flujo de código estándar. Yo lo que necesito es que si selecciono un personaje use uno, sino otro, ¿sí? Por ejemplo, las booleans estándar, ¿sí? Vamos a seleccionar una. Pongamos que esto se llama is visible. Y yo quiero que si el personaje es visible, el código venga por este lado y si no venga por este otro. Esta función me permite controlar el flujo del código, si el personaje es visible o no, por un lado o por el otro. Yo lo que necesito, voy a borrar esto de vuelta, es más o menos lo mismo, pero para este carácter que yo acabo de seleccionar, porque esta variable que acabo de crear. La forma es una función que se llama switch, ¿sí? Y automáticamente le salen en flow control switch la del tipo que ustedes crearon. Ahí está. Entonces, si nosotros seleccionamos human mail, va a venir de este lado y si no del otro lado. Vamos a hacer un test rápido, ¿sí? Vamos a conectar esto acá. Discúlpenme que yo sea tan molesto con los tests, pero 4, vamos a ponerle rosita a este, ahí está, y a este azulcito. Este va a decir male y este va a decir female. Entonces, si nosotros acá seleccionamos male, va a venir por acá y va a imprimir la palabra male con azul. Si seleccionamos female, va a ver el código venir por acá abajo y va a seleccionar la palabra female en rosa, ¿sí? En este momento está en female, por lo tanto, tengo esta letra que lo frena. ¿Cómo puedo hacer? Vamos a esconder momentáneamente el widget. Sí, el widget no me deja ver. O sea, a ver, no sé si mostrarlo con el widget visible o no. Vamos a hacer así. Por el momento, vamos a desconectar esto de acá. ¿Sí? No me gusta desconectar cosas, pero es un instante nada más. Y vamos a abrir el controlador. De paso, vemos lo que sería un input por primera vez. Clic derecho, pongan letra N y pongan key. Ahí está, la N. Habilitan la N para ser usada dentro de nuestro sistema. Agarren el Character Creation Component. Busquen Character... No, ¿cómo era que se llamaba? Creation Pound. Ahí está. Creation Pound. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía nosotros no tenemos dentro de nuestro controlador referencia de nuestro personaje. Solo tenemos la referencia del controlador, mejor dicho, la referencia del componente, porque acá está. Pero no hay nada, no hay ninguna referencia en nuestro controlador. Nuestro controlador sí tiene referencia, las tres. Nuestro controlador nada. Ahora lo vamos a solucionar. Pero no importa. Por ahora, nuestros sistemas, de ahí sacamos nuestro Creation Pound. Y como ahora tenemos a nuestro Creation Pound acá, que es este, nosotros podemos acceder desde acá a todas las funciones y variables que hay acá. Y la función que vamos a acceder es esta, Switch Character Visibility. Dije Switch. Ahí está. Sí, vamos a pulsar Control V, la vamos a llamar dos veces. Vamos a usar una función llamada, por hecho un nodo llamado flip-flop. Ahí está. Que me permite cambiar entre A y B cada vez que le hago clic a B. Y acá vamos a poner union female. Entonces lo que vamos a hacer es, cuando apretamos la tecla N, vamos a ir cambiando entre estos dos. Ahora en esta función lo único que hay es imprimir masculino y femenino. ¿Sí?
Veamos. Perdón. Ese monstruo. Bueno, tecla N. Masculino. Femenino. Masculino. Femenino. ¿Sí? Funciona perfectamente. Vamos a volver a dejar las cosas como estaban. Esto lo borro. Ahí está. Conecten esto, por favor. Cada vez que desconecto algo, tengo pánico de que quede apagado. Bien, ya que funciona, nosotros podemos usar esta función. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Pero quiero ver si efectivamente sí, el widget ahora está completo. Una cosa con el widget lo estuvo toqueteando un poco. Las letras están a 50-50 y el tamaño es inicial. Creo que lo hizo más chico. Esta está en 250 y 250 y la letra le hizo un poquito más grande, está en 50 ahora la letra. Sí, o sea, con lo cual ahora se ve más grande. ¿Sí? Después la comemos, pero por ahora dejémoslos ahí. Bien, volvamos acá. Listo, volvamos acá. Bien, esta va a ser la función que nos va a permitir apagar y prender todo. Hasta ahora pudimos ver que efectivamente podemos, seleccionando acá, entre uno y otro. ¿Sí? Y entre todos, cuando tengamos, por ejemplo, acá 10 personajes distintos, vamos a poder cambiarlo. ¿Sí? Sin ningún tipo de problema. Entonces, borremos acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros necesitamos, ¿sí?, usar este array para poder apagar unos de otros. Entonces, a ver, ¿cómo lo explico de manera que entiendan? Vamos a usar una función llamada forEachLoop. ¿Sí? Lo que hace esta función busca dentro de todos los componentes o actores o variables que hay dentro de este array. Los busca todos. ¿Sí? Y para cada uno va a ser algo. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Sí? Prender o apagarlos. Ahora, si nosotros seleccionamos masculino o mano masculina, por ejemplo, el primer actor, nosotros queremos apagar todos menos ese. Y si seleccionamos, por ejemplo, female, queremos apagar todos menos este. ¿Se entiende? Esa va a ser la lógica. Entonces, nosotros vamos a usar una función que se llama setVisibility, ¿sí?, para prender y apagar. ¿Sí? Una va a ser para apagar, otra para prender. Ahora, propagating children significa que se propaga a todo lo que está por debajo. Presten mucha atención acá. Nosotros no vamos a prender y apagar el maniquí. ¿Por qué? Porque tenemos todo esto. Nosotros lo que vamos a hacer es prender y apagar el componente y queremos que se propague esa información en todo lo que está debajo de él. O sea, no debajo, sino dentro de él. O sea, no abajo a este, sino todo lo que está dentro de este componente queremos que reciban el mismo tratamiento. ¿Sí? ¿Está? Queremos que reciba el mismo tratamiento. En este momento solamente tengo esto, pero cuando empecemos a agregar el componente modular en el próximo video, van a ver que se propaga hacia todos. Entonces tenemos que poner propagate to children. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo digo, no quiero hacer for loop, profe, no me molesta. Hagámoslo más simple. Human male, human female. Si tengo el human male, sí, esta es una forma de hacerlo. Yo he visto gente que lo hace así. Sí. Y mira, si yo tengo el human male, yo quiero mostrar el varón que está ahí. Perdón. Ahí. Y quiero esconder el femenino que está ahí. ¿Sí? Y invertirlos acá abajo. ¿Sí? Este va acá y este va acá. No. Me hizo algo que no quería. Ahí estamos. Esto es una manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo?
Estoy apagando el que no seleccioné y prendiendo el que seleccioné. Y acá lo mismo. En female estoy apagando el masculino, prendiendo el femenino. Vamos a ver si esto funciona así como está. De la misma manera. No, me equivoqué. Es el controlador de esta. De nuevo, que yo en key. Yo tengo con la tecla N. Creation point. Estamos. Switch character visibilities. Perdón, flip-flop. Y quiero que me cambie entre estos dos, ¿sí? Ahora no va a imprimir un texto, directamente va a mostrar y apagar uno. Vamos a ver si funciona. Tecla N. Funciona. Está prendiendo y apagando uno u otro. Fíjense que en el caso del femenino no lo alineé bien. Lo voy a arreglar ya mismo. ¿Cómo voy a apagar momentáneamente este? Para que no me joda. ¿Lo apagué? Sí, lo apagué. Debe estar apagado. Ah, ya sé. Lo estoy prendiendo acá. Ahora sí, lo apagué. Ahora sí. Y a ver, front. Fíjense que el femenino no está alineado. Seleccionen acá, female mannequin. Ahí estamos. A ver, lo había puesto en 3, ¿no? Sí, 3 y 3. Están a la misma altura los dos. Volvamos a prender este de acá. Listo. Bien, esto funciona, es una manera. Ahora, si ustedes tienen, qué sé yo, 10 personajes, por cada personaje que tengan, es uno más de esto que se repite, ¿sí? Y no solo eso, es uno más que se repite hacia abajo. O sea que les queda una grilla de, si son 2 personajes de 2x2, son 3 de 3x3, 4, 4x4 y así sucesivamente. Si ustedes tienen 4 personajes ya son 16 de estos nuevos que tienen que poner. Es un infierno. Hay una manera más elegante. Y es justamente usando esto de acá. Que yo sé que a muchos les molesta porque no saben programar. Créanme, no es tan difícil. Una vez que lo entienden. Lo explico una vez. ¿Sí? Aparte ya deben haber pasado casi una hora y pico. Bueno. Me hace acordar cuando estoy explicando que yo, soluciones o genética. Y me dicen, no quiero saber más nada porque tengo el cerebro quemado. Lo entiendo. Hagan un último esfuerzo. Esto lo vamos a usar mucho, entonces lo explico una vez. Esta función lo que hace es busca dentro de todo este array, ¿sí? Que de nuevo, por ejemplo, son todos estos. O pueden ser los 10 personajes, ¿sí? Esto lo voy a borrar ya mis... No lo voy a borrar. Busca entre todos estos y o prende o apaga el correspondiente. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo? De acá sacan y pongan no equal object, ¿sí? Extiendan de acá y pongan local variable. Ahora les voy a explicar por qué. Y esto llámenlo local character. Esto es algo que suelo usar mucho cuando yo quiero prender y apagar o hacer cambios en un array de manera rápida. Pongan un branch, van a activar manteniendo la letra B y cliqueando o directamente haciendo branch y aparece. Seleccionen esto acá. Y lo que estoy haciendo yo acá es lo siguiente.
estoy agarrando todos los componentes, todos los actores que tenía, ¿sí? Todos estos, ¿sí? Y para cada uno estoy chequeando si no es igual a este, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es este, ya van a ver. Este es el que vamos a usar para comparar. Si no es igual, que este va a ser básicamente el que seleccionamos acá. Si no es igual, lo vamos a hacer invisible. Y si es igual, lo vamos a hacer visible. ¿Cómo así? Ahora lo explico en detalle. Denme un segundito. Miren, yo lo que hago es lo siguiente. Voy a agarrarlo desde acá y poner set, ¿sí? 2 veces. Selecciono esto acá, esto acá, esto acá. Este tipo de cosas realmente me molesta explicarlas de esta manera, pero estoy muy rápido. Y ahora lo que hago es agarro el email mail que está acá y lo conecto acá. Lo mismo con el Female. Tengan cuidado, estoy extendiendo la escena, no el maniquí, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy cambiando. Sí, ya sé, Target Falcon, bueno, ya está. Perdón. Ahí está, ¿estás contenta? Listo. Nosotros lo que ingresamos acá, ¿sí? Es una información en una numeración. Human male, human female. Lo que estamos haciendo, estamos transformando esa información en una variable, ¿sí? No en una letra, en una variable de este tipo. Mira, si el genoma humano, esta variable temporal, ahora va a tener información de esto. Ay Dios, no tenía que haber hecho clic ahí. Y lo mismo acá. Entonces, lo que estamos diciendo es, mira, esto que está acá, vale lo que seleccionemos acá. Véanlo así. Esta variable temporal de tipo cena vale lo que nosotros hayamos seleccionado acá porque nosotros la seteamos acá. Ahora, vamos a buscar entre todos los caracteres, los personajes que tenemos, ¿sí? Supongamos que nosotros seleccionamos Human Male. Bien, perfecto. Va a buscar todos, ¿sí? Todos. Son 10, son 10. Si es distinto al que nosotros queremos usar, lo apaga. Si no es distinto, lo cual significa que si es igual, lo va a prender. ¿Bien? Ahora, esto parece complicado, pero lo fácil de esto es que yo después, cuando quiera agregar personajes, aparte de setearle sus mallas, lo único que voy a tener que hacer es agregar acá más personajes y automáticamente van a aparecer acá. Y después lo voy a tener que agregar acá, obviamente, ¿no? Lo voy a tener que agregar ahí. Pero no tengo que andar haciendo lo que hacía antes, una cantidad de set visibility de 16 por 16, 20 por 20, así. Solamente tengo que agregar esto acá, ¿sí? Solamente tengo que hacer un cambio de numeración y ya automáticamente me aparece, ¿sí? Por favor, vean bien esto en detalle, ¿sí? Porque realmente se puede complicar, ¿sí? Vamos a ver de vuelta. Yo hago un switch porque quiero definir esto dependiendo de si selecciono uno o el otro, ¿bien? Acá selecciono este de acá arriba, acá selecciono este de acá arriba, ¿bien? Voy a un for loop porque lo que quiero es que me busque entre todos los que yo tenía, ¿sí? Recuerden que estos son exactamente estos que están acá, son del mismo tipo. Y si son distintos, ¿sí? Lo apago. Si son el mismo, lo prendo. ¿Bien? Lo apago, lo prendo. Si les cuesta, pueden hacer lo siguiente. Pueden poner equal, ¿sí? En vez de not igual, igual que es igual. Seleccionan esto acá. Y ahora esto lo tienen que hacer así. Porque lo que están haciendo ahora es, mira, si es el mismo que está acá, lo prendo. Y si es
distinto, lo apago. Sí, eso depende de cada uno, cómo quieren hacerlo uno y otro. Yo lo selecciono así. Yo, si es distinto, lo apago. Y si es el mismo, el personaje que yo elegí, lo prendo. ¿Ven? Ahí está. No, ¿qué hice? No voy a reportar nada. Bien, a ver, en Origin File me queda igual, ¿ven? Exactamente igual. ¿Sí? Exactamente igual. Esperen que tengo demasiadas cosas prendidas. Ahí estamos. Bien, exactamente igual. Entonces, vamos a ver si funciona. Volvamos a acá. Estamos en nuestro controlador. Ahora no voy a imprimir, ¿sí? No voy a imprimir varón o mujer, ¿sí? Voy directamente a apagar uno u otro. Masculino, femenino. No era lo que yo quería, ¿eh? Así que voy a ver qué es lo que está pasando. Acá está el problema, puse a apagar en ambos casos. No. Si no es el mismo lo apago y si no lo prendo. Ahí está, perdón. Ahí está el problema. A ver de vuelta. Bien, ¿por qué razón pasó que primero apareció? Porque yo tengo que definir, ahí está, el primero. ¿Sí? Entonces yo ahora arranco con uno solo. Fíjense, yo en el mismo Construction Script ahora puedo definir cuál se ve primero. No me aparece el monstruo de 4 brazos ahora, porque esta función está corriendo ahora, ya mismo. Me está diciendo, che, mira, apágame todos menos el humano, ¿sí? El varón, ¿sí? Apágame todos los que no sean el que yo seleccioné. Apágame todos menos el varón. Ahí está. Apágame todos menos el masculino, menos el femenino. Ahí está. De nuevo male. De nuevo female. O sea que ustedes pueden seleccionar qué personaje se ve de entrada, si el masculino o el femenino, el Garen, el Ashe o el que quieran. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. Bueno, volviendo acá. En este momento puse male y female. Vamos a arrancar con el masculino, por lo tanto, si apretamos el botón, cambiamos al femenino y así sucesivamente. Entonces, N. ¿Sí? Ahora, última cosa que vamos a hacer es usar estos botonitos para cambiarlos. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Borremos esto de acá. ¿Sí? Y de paso seteamos una variable más. Hay un único inconveniente que tenemos. Acá ya terminamos. Por ahora terminamos. Es que este widget que está acá, si no sé si alguna vez usaron un widget, como ustedes seleccionan botón, ¿sí? Acá les aparecen todas las cosas que va a hacer cuando cliquean, presionan, liberan, cuando están usando el mouse arriba, etc. No voy a entrar en detalle. Cliquen en OnClick y les apareció. ¿Sí? También pueden acceder desde acá. Le cambié el nombre, es Button Mail, Button Free Mail, por si no lo habían visto. Y Button Free Mail, de vuelta lo cliquean. Lo pueden cliquear desde acá o lo pueden cliquear acá y acá abajo. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. ¿Sí? El tema es el siguiente. Yo no puedo desde acá tener acceso al controlador, porque no hay referencia alguna. Hay varias maneras. La que a mí me gusta hacer es, ya cuando arranco todo, crearle acá una variable. ¿Sí? Entonces yo hago lo siguiente. Vamos a hacer clic acá y vamos a poner player controller. ¿Sí? Va a ser de tipo player controller. Object reference. Ahí está. ¿Sí? Fíjense que yo acá, ahí lo tengo. Diferencia. Yo creé directamente el genérico, el definido. Eso después lo voy a cambiar. Es más, lo voy a cambiar ahora. Bien, estuve haciendo un par de cambios en el widget del Unreal Engine 5
quedado diferente. Se me hizo demasiado largo, así que voy a hacer esto y ya, ¿sí? Toda la parte de validaciones y seteo de variables, sí, personaje modular va a quedar para el próximo video. Lo que queremos ahora nosotros es acceder a esto, ¿sí? A este actor, ¿sí? A este blueprint, ¿sí? Más específicamente a esta función. Y queremos acceder acá. O sea que lo que voy a hacer es temporal, no es la manera de hacerlo. Pero bueno, vamos. Actors of class. Esto lo voy a borrar la clase que viene, chicos, no. Olvídense. El blueprint, ahí está. Creation Pound. Esto va a tener un tiempo de vida media de una clase. Próximo video esto vuela, están avisados. Esta no es la manera con la que se hace. Sí. La manera con la que se hace es con un montón de validaciones previas en todos lados, y una vez que está todo validado y todo seteado, encima son validaciones con delay para darle tiempo al sistema y después extraen directamente la variable. Lo van a ver la clase que viene. Ahora vamos a hacer esta trampita, no es una trampita, pero ponele. Vamos a obtenerlo directamente de esta manera: get all actor of class, creation pound, sacamos el primero que encontramos y de ahí sacamos esta función switch character visibility. Ella. Por ahora esto sirve. Sí, no es la manera, pero bueno. Bueno, entonces, cuando apretemos el botón mail, va a ser mail, y cuando apretamos el botón female, va a ser female. Ya está. Tendría que hacer un valid acá. A ver, vamos a ver si funciona así. Ahí está. Mira. A ver si tiene error. No. Mira acá. ¿Sí? Entonces ahora con la interfase que tenemos nosotros, esta interfase, esta, con estos botones, ya podemos acceder a esta función. ¿Sí? No me gusta cuando me cambia a esta función. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a agrandarlo. Masculino, aprieta, no aparece nada. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es cuando aprieta el M es de que me tienes que contar todos los personajes menos el masculino. Entonces, no hay cambio. Pero cuando cliqueo acá, ahí tengo un cambio. Masculino, femenino. No quiero ni ver el tiempo que me llevó. Así que vamos a cortarla acá. Nos queda personaje modular y validaciones para la próxima clase y lo que pueda poner.